Buenas tardes, doctora. Nuestro tema a exponer es necrólisis epidérmica tóxica. El grupo está conformado por Susi Crespo, Ana Paula Morán, Bianca Pinos y mi persona Catherine Guillén. Siguiente. Los temas a tratar son la introducción, etiología, epidemiología, patrones clínicos, diagnóstico y el manejo terapéutico. Siguiente. Ya, dentro de la definición, la necrólisis epidérmica tóxica, más conocida como NET, es una reacción cutánea adversa grave consistente en necrólisis generalizada de queratinocitos, en el contexto de una activación inmune inapropiada por ciertos medicamentos o sus metabolitos. La necrólisis epidérmica tóxica se clasifica dentro del grupo de las enfermedades ampollosas agudas. Ahí podemos visualizar un cuadro en donde tenemos la reacción. Por ejemplo, en desprendimiento se lo va a realizar en porcentaje. En el eritema va a ser menos del 10%, síndrome de Stevens-Johnson menos del 10%, síndrome de superposición del 10 al 30%, en la NET con manchas mayor a 30% y en la NET sin manchas mayor al 10%. ¿En dónde vamos a encontrar lesiones típicas? Solo en el eritema multiforme bulloso. En cambio, las lesiones atípicas van a ser sobrelevadas en el eritema multiforme bulloso y planas en el síndrome de Stevens-Johnson, síndrome de superposición, en el eritema purpúrico y en el NET sin manchas no vamos a encontrar lesiones atípicas. Y manchas no vamos a encontrar ni en el eritema, pero sí en Stevens-Johnson, sí en el síndrome de superposición, sí en el eritema purpúrico y no van a estar presentes en el NET sin manchas. Entonces, ¿qué sería la necrólisis epidérmica tóxica? Esta vendría a ser una reacción de la piel poco común que pone en riesgo la vida y que suele producirse por un medicamento. Es una forma grave del síndrome de Stevens-Johnson. En las personas con síndrome de Stevens-Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica se diagnostica cuando se ve afectado más del 30% de la superficie de la piel y las membranas mucosas del cuerpo presentan daños importantes. Siguiente. Dentro de la incidencia, vemos que la separación entre la epidermis y la dermis va a originar una formación de ampollas y descamación epidérmica, como podemos ver en el gráfico A y en el gráfico B. La NET es la forma más grave del espectro de la enfermedad, ya que esta presenta una incidencia del 0.4 a 1.9 por millón de habitantes por año. La incidencia total combinada con el síndrome de Stevens-Johnson, síndrome de solapamiento y la necrólisis epidérmica tóxica se estima en 2 y 7% en los casos por millón de habitantes por año. Además, es ligeramente más frecuente en mujeres, común en una razón hombre-mujer de 1.7 a 1. También tenemos que la necrólisis epidérmica tóxica se asocia a estados de inmunosupresión, por ejemplo, a trasplante de médula ósea, infección por VIH, conecotipopatías y la malignidad, como son las leucemias, linfomas y tumores sólidos. Siguiente. Dentro de la epidemiología, la necrólisis epidérmica tóxica, la incidencia anual se describe entre 1 a 4 casos por millón de habitantes, aunque hay series descritas en ciudades europeas que citan del 4.3 a 10 por 1 millón de habitantes. Además, se estima que un 20% del total de casos corresponden a pacientes en edades pediátricas. También la mayoría de los casos en todas las edades corresponden a pacientes que han recibido medicamentos que potencialmente inducen al síndrome de Stevens-Johnson o a la necrólisis epidérmica tóxica, aunque aún se presentan casos sin una causa plausiblemente identificada. También se ha informado pacientes en los que no se documentan exposición a medicamentos, algunos agentes infectantes por sí mismos, ya que pueden presentar síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica. Tal es el caso del Mycoplasma pneumoniae y herpes simple, que este último particularmente se va a presentar en niños. Siguiente.
Dentro del pronóstico, la sepsis complicada con fallo multiorgánico es la causa más común de muerte en la necrólisis epidérmica tóxica. Recientemente se han desarrollado un score al que se denomina Score 10, que permite evaluar la gravedad y predecir la mortalidad de la NET de acuerdo con 7 ítems fáciles de medir, y se ha validado esta para estimar la mortalidad en los días 1 y 3 de ingreso. La mortalidad se relaciona con la puntuación del Score 10, como podemos ver en la diapositiva. Por ejemplo, tenemos los criterios, que va de 1 punto para cada condición. La edad, que debe ser mayor a 40 años de edad. La frecuencia cardíaca, mayor a 120 latidos por minuto. El diagnóstico de malignidad. El desprendimiento epidérmico, mayor al 10% de la superficie corporal. Nitrógeno ureico en sangre, que debe ser mayor a 28 miligramos por decilitro. La glucosa mayor a 252 miligramos por decilitro, y el bicarbonato, que debe ser menor a 20 miliequivalentes por litro. Esta puntuación total que va a dar la tasa de mortalidad debe ser del 0 a 1 con un 3.2%, el 2 con un 12.2%, de 3 a 4 con un 58%, y mayor a 5 va a darnos un porcentaje del 90%. Hay que señalar que debido a avances en el manejo de la NET, es posible que el Score 10 sobreestime la mortalidad en centros de experiencia. Siguiente, por favor. Dentro de la etiología, la causa de la NET es una respuesta inmune a la exposición a fármacos, como ya hablamos anteriormente, o sus metabolitos que están mediados por linfocitos. Se han descrito casos tras vacunación contra sarampión, parotiditis, rubiola, que se denomina la tripe vírica, o la infección por Mycoplasma pneumoniae y por virus del dengue, tras reactivación de infección por citomegalovirus y después de la administración también de agentes de contraste. No obstante, la gran mayoría de los casos se encuentran relacionados con la hipersensibilidad a fármacos. Siguiente, por favor. Aquí vamos a poder ver los medicamentos que están relacionados, que son los de riesgo alto confirmado, los de riesgo bajo, los de riesgo potencial y también los de riesgo no determinado. Dentro de los de riesgo alto confirmados tenemos, por ejemplo, a la neviparina, la motrigina, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, cotrimaxoxazol, sulfasalacina, alopurinol, oxicam y otros AINES. En bajo riesgo tenemos a la sertralina, ácido acético, AINES, macrólidos, quinolonas, cefalosporinas, tetraciclinas, aminopenicilinas. En los de riesgo potencial encontramos al pantoprazol, corticoides, pirazolonas, ácido acetilsalicílico, tramadol, nimesulide, paracetamol e ibuprofeno. En los de riesgo no determinados encontramos a las estatinas, sulfonamidas, betabloqueantes, inhibidores de los ECA, betabloqueantes de los canales de calcio, diuréticos tiacidas, furosemida, insulina, ácido propiónico AINES, otros inhibidores de la bomba de protones y también otros recaptadores de serotonina. La anterior, por favor. Una vez que ya vimos de estos fármacos, también existen o hay diversas formas idiopáticas, las cuales desencadenan por tóxicos o que se desarrollan como una manifestación en la enfermedad injerto contra otra forma de huésped. También el aumento del riesgo se limita a gran medida a los 2 primeros meses tras iniciar el nuevo tratamiento. Siguiente. Siguiente. Exacto. Ahora vamos a hablar de los medicamentos implicados en la necrólisis epidérmica tóxica, que estos son más específicos a los de la tabla anterior. La tabla anterior solo era una generalidad. Ya, en estos medicamentos, el uso de algunos fármacos se han visto implicados en la etiología del más del 80% de los casos estudiados. Están descritos casos tras el uso de tratamiento anticonvulsivantes en un 15%. Dentro de estos están la difeildantoínas, las carbamazepinas y la lamotrigina. También antiinflamatorios no esteroides en un 33%,
y el halopurinol, así como el uso de antibióticos. En el del 34 al 80% de los casos vemos involucrados los sulfamidas, aminopenicilinas, quinolonas y cefalosporinas. Aún conociendo toda esta información, la identificación del agente etiológico puede ser difícil. Si bien la biopsia de piel suele ser decisiva para el diagnóstico preciso de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, a veces esta no ayuda a establecer si la enfermedad está causada por medicamentos. Bueno, en esta tabla encontramos los fármacos implicados en el síndrome de Stevens-Johnson y principalmente en la necrólisis epidérmica tóxica. Vamos a mencionar algunos. Tenemos a los AINES, que aquí tenemos el acetaminofén, el ibuprofeno, naproxeno, nabumetona, Sulidac, Tolmetin y morniflumato. Dentro de los antagonistas de metales pesados tenemos a la aminopenicilina. En los antibióticos está la amoxicilina, fotericina B, ampicilina, ceftisomida, cefuroxima, dicloxacilina, oxacilina, sulfametoxazol y por último podemos mencionar a la trimetoprim. También tenemos a los anticonvulsivantes como la carbamazepina, etotoína, la metosuximida y la primidona. También están los antineoplásicos como la clorabucilo, ciclofosfamida y la matotrexato. También están los antivirales como aciclovir, sidobudina, indinavir. También tenemos los barbitúricos como el amobarbital, mefobarbital y el pentobarbital. Dentro de los diuréticos están la amilorida, meticlotiazida y la metolazona. En drogas cardiovasculares están la amiodarona, atenolol, el fosinopril, verapamilo, bisoprolol, lovastatina. Y para terminar, entre otros fármacos, tenemos al aliopurinol, amifostina, tospiramato y la vacuna del REC-EP-B. Gracias. Como siguiente tenemos lo que es la patogenia y mecanismos implicados en la patogenia de la enfermedad. Tenemos que saber que esto consiste en lo que es en una necrosis y lo que es desprendimiento de la epidermis generalizado debido a lo que es la apoptosis de lo que es de los queratinocitos. Esto llega a estar inducido por un mecanismo inmune con un sustrato genético en ciertas poblaciones étnicas. Los principales inductores de la apoptosis de queratinocitos son las células TCD8 positivo y lo que también son las citotóxicas junto con las células de natural killer. Varias proteínas citotóxicas y citoquinas como lo que es el Fas ligando soluble, la perforina y granzima y factor de necrosis tumoral. El alfa y el TNF, lo que es la apoptosis y el ligand, conocido como el TRAI, que se han propuesto como mediadores de lo que es la extensa apoptosis de queratinocitos. Lo que es la granulicina, esta llega a ser lo que es una proteína de lo que es citolítica que se encuentra en la CLT y la NK, donde estos llegan a desempeñar lo que es un papel clave en lo que es la patogénesis. Recientemente, las especies reactivas de oxígenos formadas dentro de los queratinocitos también han sido los que son implicadas, donde se llega a creer que el daño intracelular por ROS procede de lo que es a la activación de los sistemas protocolo apoptóticos. El síndrome de Stevens-Johnson, este llega a presentar lo que es un componente genético. El fenotipo del antígeno HLA y B12, esto se llega a lo que es asociar con una mayor incidencia de NET. La reacción, lo que es a las sulfamidas, se asocia con A29, B12 y DR7, mientras que la reacción a los derivados del oxicam se asocia a lo que es al A2 y al B12. Se llegan a implicar los siguientes mecanismos en lo que es la patogenia. Tenemos lo que es la reacción de hipersensibilidad retardada tipo 4,
También tenemos la citotoxicidad contra los queratinocitos mediada por alguna sustancia linfocítica. La otra tenemos lo que es la reacción citotóxica tipo 2 y la necrólisis no mediada inmunológicamente. Estos factores en conjunto con una predisposición a la infección o cierta susceptibilidad genética son los considerados actualmente en la patogenia de la NET. Se ha sugerido que los queratinocitos metabolizan anormalmente al agente responsable y produciendo lo que es un metabolismo que se une con la molécula HLA en la superficie celular, y este llega a ser reconocido por linfocitos citotóxicos. Estos linfocitos migran dentro de lo que es de la epidermis y llegan a reaccionar con los queratinocitos y causan lo que es la necrólisis epidérmica. El infiltrado epidérmico y dermoepidérmico, esto llega a lo que corresponden a los linfocitos T CD8. Y el infiltrado dérmico a linfocitos TCD4, estos se han observado lo que son células linfoides dendríticas. Macrofagados y también los que son dañados y queratinocitos necróticos, donde el punto de contacto con estos últimos, la membrana plasmática, llega a estar ausente. También se ha observado lo que es una expresión aberrante de HLA y DR con los queratinocitos, donde llega a ser un fenómeno observado en otras enfermedades cutáneas e inflamatorias. La fisiopatología de la NET se explica por lo siguiente. Tenemos tres partes, que es la pérdida cutánea extensa, la respuesta inflamatoria sistémica y lo que es la afectación mucosa. Primero vamos a hablar sobre la pérdida cutánea extensa, que esta se llega a asociar a la pérdida masiva de fluidos, donde el paciente puede presentar fracaso renal agudo prerrenal, alteraciones electrolíticas, signos de hipoperfusión tisular y lo que es shock. Precisando lo que es la resucitación agresiva con fluidos, la pérdida cutánea extensa también se llega a asociar con una pérdida de lo que es la función de barrera y las infecciones y un aumento del riesgo de infección y sepsis por microorganismos que colonizan lo que es la piel. En la segunda parte tenemos la respuesta inflamatoria local. Esta se llega a lo que es asociar con la liberación de citoquinas a la circulación y también a una respuesta inflamatoria sistémica, caracterizada por lo que es la taquicardia, taquimia, fiebre y leucocitosis. Esta situación de respuesta inflamatoria sistémica da forma semejante a lo que llega a ser observada en otras condiciones, lo que es en el enfermo crítico, donde esto se llega a asociar con hipermetabolismo, inmunoparálisis y riesgo de infección y riesgo de difusión secuencial de órganos. Tercero, tenemos lo que es la afectación de la mucosa orofaringea y lo que es bronquial, donde llega a conducir a formación de restos epiteliales, disfagia y dificultad para eliminar lo que son las secreciones, y la forma de telectasis e insuficiencia respiratoria aguda. En este contexto es posible que el paciente llegue a requerir lo que es ventilación mecánica y se encuentra, por tanto, en un riesgo de presentar las complicaciones asociadas con el soporte ventilatorio. Ya, continuando con nuestra exposición, ahora vamos a hablar acerca de las manifestaciones clínicas de la necrólisis epidérmica tóxica. Siguiente, por favor. Bueno, iniciando con las manifestaciones clínicas, debemos aclarar que la necrólisis epidérmica tóxica es un proceso inflamatorio agudo que va a tener un periodo prodrómico entre 1 a 14 días. Y esta siempre va a estar acompañada de fiebre, malestar general con lesiones epidérmicas de gravedad variable y además va a estar caracterizado por macropápulas rojizas que algunas veces adoptan lesiones típicas consideradas como tiro al blanco. Estas manifestaciones tienen la característica de darse en tres fases. Ocurre en un periodo prodrómico, en un periodo de necrólisis y por último en un periodo de revitalización. Ahora, iniciando con la fase prodrómica.
La fase prodrómica tiene la característica de que se da con manifestaciones sistémicas, es decir, que va a incluir síntomas como fiebre, tos, rinorrea, conjuntivitis, anorexia y malestar general. Esta se puede desarrollar o su tiempo de duración es entre 48 y 72 horas y generalmente se presenta después de la ingesta o de la aplicación de algún tipo de medicamento. Tras el prodromo comienzan los signos con membranas mucosas, ojos, nariz y genitales, pero ese es otro tema que se hablará más adelante. Ahora, estas lesiones, bueno, dentro de la fase prodrómica también se van a encontrar diferentes tipos de lesiones cutáneas que van a ser marcadas tanto en la cara como en el tronco. Además, también se van a presentar también se van a presentar en la palma de las manos, en el torso, se van a afectar también las mucosas bucales, genitales, también va a presentar edema palpebral y por último también van a aparecer manifestaciones tanto respiratorias como gastrointestinales. Bueno, continuando con lo que es nuestra presentación, también tenemos un periodo de necrólisis. El periodo de necrosis va a ser característico por presentar un exantema macular doloroso y además va a ser dado de forma rápida o de forma súbita. También vamos a tener una sensación de dolor, quemazón y estas erupciones se disminuyen simétricamente en la cara, en la parte superior del tronco y también van a respetar lo que es el cuero cabelludo como se puede ver en las imágenes. Ahora, otra cosa que podemos acotar es que la erupción se va a extender de manera rápida y además alcanza un cuadro máximo dentro de sus 4 días. Ese cuadro máximo hace referencia a la última fase, que es el periodo de revitalización, pero se conoce que el periodo de necrólisis es la fase más dañina, por así decirlo, de las 3 fases. Ahora, junto con la erupción generalizada, también va a venir otra que va a ser oscura y eritematosa, y acompañada de ellas también van a aparecer ampollas y en las zonas eritomatosas del epidermis va a haber un signo característico que es el signo de Nikolsky. ¿En qué consiste ese signo? Consiste en partes de la piel que se desprenden solamente al tocarlas. El proceso es más severo en lugares que van a ser como que más susceptibles a la palpación, es decir, el dorso o también la zona de los glúteos. En diferentes tipos de casos, bueno, en casos hay a veces que no se puede ver o no se puede visualizar el signo, se deben hacer diferentes tipos de exploraciones más detalladas y además o también se puede ejercer mucho más presión en ciertas zonas para ver si existe o no el signo establecido. Y la extensión de estas lesiones en la piel es lo que determina cuán crítica es esta fase. Siguiente diapo, por favor. Ya. Dentro de lo que consiste con el periodo de epitelio, este se va a prolongar entre 1 a 3 semanas y es el último periodo de las 3 fases y además este va a estar determinado en cuanto a su función, en su función va a estar determinada en cuanto a la extensión y la gravedad del cuadro clínico. Dentro de este se van a manifestar actividades, tanto hiper como hipopigmentaciones, que van a ocurrir prácticamente en todos los pacientes que ya estén cruzando por esta fase. Lo más característico de esta fase es la onicomadesis, que es el desprendimiento de las uñas, como se puede ver en la imagen, que al momento de desprenderse las uñas, al momento que vuelven a crecer, no crecen de manera similar a las de antes e incluso pueden existir diferentes tipos de malformaciones. En este tipo de, en esta fase van a ocurrir secuelas y es más importante ver secuelas de lo que corresponde a la necrólisis epidérmica tóxica. Bueno, por último tenemos lo que mencioné antes, que son las afectaciones mucosas, que vienen acompañadas de cada una de las fases, pero más características son en la segunda fase. Bueno, ¿en qué corresponde? Que aparecen en un 90-95% de los pacientes, presentan un orden de afectación significativo, es decir, que siguen un patrón específico. Primero van a afectar a la orofaringe, luego a los ojos, luego a los genitales y luego también al ano, pero se encuentran raramente, como lo dice la diapositiva, en la nariz, el esófago, la tráquea y también los bronquios. Siguiente, por favor.
En esta diapositiva podemos encontrar un caso clínico que va como a sustentar todo lo que dije en las diapositivas anteriores. Tenemos un caso clínico de un paciente varón de 3 años de edad que no vino con antecedentes de importancia y que inicia su padecimiento 15 días antes de que haya ingresado al hospital. Ingresó al hospital debido a crisis convulsivas. Luego de 8 días después de haber ingresado al hospital, vuelve a presentar las crisis convulsivas con las mismas características. La decisión médica fue iniciar el tratamiento con los medicamentos que podemos ver en la diapositiva, que son amoxicilina, paracetamol, diclofenaco y la difenilhidantoína. Ahora, ¿qué sucedió durante el paso de este niño en el hospital? Dentro de las primeras 24 horas, el paciente evolucionó mostrando un cuadro clínico con apariencia tóxica, es decir, que mostró, como se puede ver en la imagen, mostró edema en labios, una secreción purulenta en ambas conjuntivas y además su lengua tenía una placa blanquecina y también un rash hemático en la parte de la espalda, como se puede ver, haciendo referencia a las características que mencionamos antes de la fase prodrómica. Siguiente diapo, por favor. Ya, continuando podemos ver las siguientes dos fases que continúan o se relacionan con los problemas que ha padecido el niño durante su ingreso en el hospital. A las 48 horas que el niño se presentó en el hospital, lo que él desarrolló fue el signo de Nikolsky positivo, como se puede ver en las imágenes. Poco a poco parte de su piel se fue desprendiendo y además aparecieron vesículas confluyentes y una exacerbación de estas en el tórax anterior, como se puede ver. Igual continuó con la aparición de las mucosas eritematosas y además con un poco de espuma en la boca también. Además de esto, se evidenció diferentes tipos de erupciones en lo que es el tórax anterior, las mejillas y los pabellones auriculares. Y también los labios se mostraban sangrantes y con un evidente edema facial. Cabe recalcar, como se ve en la imagen, que el niño presentaba, además de esto, dificultad respiratoria caracterizada y además un aleteo nasal constante y una saturación de oxígeno del 85%. Bueno, continuando con la siguiente imagen que podemos evidenciar a la derecha, ya tenemos lo que es el periodo de revitalización. En bueno, este evolucionó alrededor del tercer y cuarto día de que el niño se haya internado y además apareció un importante escafelo de la epidermis, es decir, que esta ya empezaba como que a sanar, pero principalmente se mostró en la cara, pero los signos característicos de esto es que el niño empezó a perder tanto las pestañas como las cejas y además tanto las mucosas y las partes del tórax se encontraban secas. Bueno, ¿qué podemos decir respecto a este caso clínico? Que lo más característico es que fue una revisión de nuestro tema como tal, que es la necrólisis epidérmica tóxica, pero que sus reacciones fueron relacionadas, o bueno, en base al estudio, fue relacionado a los medicamentos que tomó el niño, porque el niño como en un inicio entró por convulsiones, se le dio un cierto medicamento y se dice que al medicamento que tuvo reacción alérgica fue principalmente a la difenilhidantoína y eso hizo que tomara este tipo de reacción en su piel. Ahora, las reacciones inflamatorias agudas a este tipo de drogas son relacionadas, como lo mencionaron antes, con alteraciones inmunológicas. Y esto fue lo que prácticamente al paciente hizo que pusiera su vida en riesgo. Siguiente diapo, por favor. Bueno, en esta diapositiva podemos encontrar un resumen de lo que mencioné en las diapositivas anteriores, caracterizando a cada una de las fases. Tenemos la primera fase, segunda fase y tercera fase. Estas también se pueden llamar como las mencioné anteriormente, que son el periodo prodrómico, periodo de necrólisis y el periodo de repitalización. Cabe recalcar que la fase de las mucosas es algo que viene acompañado con cada una de las fases que se mostraron anteriormente. Y bueno, en cuanto a signos clínicos, vamos a encontrar lo que ya mencioné, y es solamente para acotar un poco más a la exposición. Siguiente, por favor. Ya.
también tenemos lo que corresponde a la histología de la necrólisis epidérmica tóxica. Y esas son secciones de la piel que más inmunología, caracterizándose principalmente por una apoptosis generalizada de los queratinocitos y una necrosis celular parcial. A esto también vamos a encontrar que en la epidermis, como se puede ver en las flechas que se muestran a continuación, va a haber una separación de la unión dermoepidérmica con formación de ampollas subepidérmicas. Y también vamos a encontrar un infiltrado mononuclear discreto en escasa cantidad con los eosinófilos en la dermis, lo que corresponde a que algunos de esos se van a encontrar tanto en el estrato íntimo con los queratinocitos necrosados, y esto es característico de lo que muestra como tal nuestra patología a tratar, que es la necrólisis epidérmica tóxica. Siguiente, por favor. Bueno, como método de diagnóstico, siguiente. Bueno, como método de diagnóstico tenemos que el antecedente de infección o uso de medicamentos y las manifestaciones clínicas son indispensables para considerar la posibilidad de la necrólisis epidérmica tóxica. Se utiliza en adultos un método de puntuación denominado Score for Toxical Epidermal Necrolysis, que es el SCORT, cuyas variables contemplan lo siguiente: lo que es la edad mayor a 40 años, la malignidad, el pulso mayor de 120, la desnudación de la piel inicial mayor al 10%, el nitrógeno úrico elevado, la glucosa sérica mayor de 140, bicarbonato menor de 20, y lo relacionan con la tasa de mortalidad, que puede ser mayor del 58% en el score, cuando la puntuación es mayor de 4 y hasta el 90% si es mayor de 5. Este método de puntuación podría adaptarse con las modificaciones a la edad pediátrica, pero deberá basarse en experiencias clínicas, dado que el pronóstico para la vida suele ser mejor en niños y la reptilización de la piel es mucho mejor. Ya. Hasta ahora no existen pruebas de laboratorio accesibles y precisas para establecer el diagnóstico. Los parámetros hematológicos y bioquímicos se alteran en función de la evolución y puede observarse leucocitosis y en casos graves anemia y trombocitopenia. La radiografía de tórax hace evidente cambios pulmonares, los cambios pulmonares, y sin embargo tenemos que realizar otras pruebas como de electrolitos séricos, glucemia, cultivos de sangre, orina, de secreción ocular y de lesiones que así lo ameriten. La biopsia de piel resulta muy útil, pues solo desde un punto de vista histológico hay patrones bien conocidos. Siguiente. Ya. Las lesiones que pueden ser identificadas por este médico, el método de estudio de la biopsia son la necrosis epidérmica, cambios basales oculares, bulas subepidérmicas, infiltrado linfocitario, moderado denso en áreas transicionales de regeneración, papilomatosis, necrosis fibrinoide, y hay menos frecuentes, que son extravasación de eritrocitos y acantosis. Hay también regeneración epidérmica y paraqueratosis. Esto aquí se recomienda obtener mediante criostato de cortes de piel que incluyen áreas necróticas y todas las capas fijándose en formalina. Además de ser esto posible, también pueden hacerse otros cortes para más tinciones de inmunofluorescencia. Estos aquí van a ser útiles para otras enfermedades también autoinmunes que afectan a la piel. Estas pruebas cutáneas para tratar de identificar los medicamentos relacionados con la enfermedad se recomiendan en vista que existen reportes en sentido que la propia prueba la puede desencadenar. Han utilizado también parches cutáneos, aunque el número de casos positivos ha sido limitado para reconocer este uso rutinario de diversos parches. Siguiente. Actualmente se han desarrollado pruebas ex vivo e in vitro en transformación de las células T para un medicamento in vitro en pacientes alérgicos a los beta-lactámicos. Se ha demostrado una sensibilidad del 70%.
Pero desafortunadamente esta sensibilidad es baja para estos pacientes, para los pacientes con la necrólisis. Otra prueba también que se ha diseñado para observar la regulación es la del CD69. Aquí los linfocitos T, 2 días después de la estimulación de estos linfocitos in vitro, como un indicador de hipersensibilidad a medicamentos. También se han desarrollado más métodos, como métodos in vitro, podrían ayudar a identificar los fármacos que potencialmente pueden conducir a la necrólisis. Respecto a estos parámetros de laboratorios que pueden ser útiles para valorar lo que es la gravedad de la evolución que se ha utilizado recientemente en la determinación del lactato de deshidrogenasa sérica. Siguiente. Ahora vamos a hablar lo que es el manejo terapéutico. Siguiente. Ya. Bueno, tenemos lo que son las medidas generales. Aquí vamos a tener lo que son la identificación y retirada precoz del agente agresor como primera medida a mejor del pronóstico. De forma semejante a cualquier enfermo con pérdida cutánea extensa de otra causa. Por ejemplo, lo que son las quemaduras, el paciente tiene que ser monitorizado de forma adecuada y ha de recibir tratamiento apropiado. Tienen que garantizar el acceso venoso y considerar la necesidad de intubación orotraqueal y monitorización de los signos vitales. El manejo de la vía aérea puede requerir lo que es una intubación traqueal con contexto de las lesiones de las mucosas orofaringeas de la vía aérea superior e inferior que causan el dolor, la retención de secreciones y la dificultad respiratoria. La resucitación es un aspecto particular en la importancia, pues las causas más frecuentes de esta es la inestabilidad hemodinámica y puede haber un riesgo de shock en la pérdida de fluidos. Los criterios de esta se basan en la reposición de la volemia con cristaloides, de acuerdo con la diuresis de los pacientes. Hay casos más complejos en los que el paciente presenta una comorbilidad cardiorrespiratoria o shock. Puede ser necesaria la monitorización hemodinámica invasiva. Las medidas de soporte son semejantes a las implementadas, podría ser en el manejo de pacientes quemados, debido al cuidado local que estas heridas tienen que tener, siguiendo los criterios de tratamiento de las quemaduras superficiales. Ya. La analgesia, soporte nutricional y control de temperatura. La vigilancia también tenemos que tener en cuenta lo que es la vigilancia de la flora colonizante y el tratamiento temprano de la infección cuando existe una sospecha clínica, porque aquí es de gran importancia para prevenir lo que son la sepsis y la disfunción multiorgánica. El paciente es manejado desde un inicio por el intensivista en estrecha colaboración con otros especialistas de cirugía plástica, dermatología, oftalmología, rehabilitación y psiquiatría. Siguiente. Bueno, vamos a tener lo que es el tratamiento sistémico y prevención de secuelas. Estos aquí van a ser específicos porque vamos a tenerlos en los distintos categorías que es la piel, el ojo y problemas, y también lo que se puede dar en las mujeres, el problema genitourinario femenino. Ya, así como también vamos a tener problemas pulmonares en la cavidad oral y gastrointestinales. Ya. En el sistema tegumentario vamos a considerar lo que es la despigmentación, el nebus de melanocitos, descamación eruptiva y onicolisis y pérdida y adelgazamiento de lo que es las uñas y el cabello. Ya, para esto vamos a tener una serie de manejos en el sistema tegumentario, como es la derivación inmediata de la unidad especializada, eliminación de lo que es la epidermis desvitalizada, cubrir con un apósito no adherente y evitar cambios frecuentes de vendaje que pueden impedir la revitalización. También vamos a tener la cobertura biológica biosintética de plata o apósito de antibiótico impregnado y vigilancia de las infecciones con cultivos de piel lesionados en 48 horas. En lo que es oculares, vamos a tener en complicaciones lo que es el síndrome de ojo seco, sensación de arena en el ojo, también vamos a tener cicatrices de córnea, triquiasis, ceguera, fibrosis subconjuntival y fotofobia. Aquí vamos a tener como manejo una consulta oftalmóloga, gotas para los ojos cada 2 horas y
lubricantes antibióticos tópicos para evitar el desarrollo de sinequias mediante el desviamiento con un instrumento ROMO. También vamos a tener trasplante de membrana amniótica si hay una infección de la córnea conjuntiva o del borde del párpado. También vamos a tener problemas pulmonares como son las bronquitis, bronquiostasias, bronquilosis obliterante, neumonía organizativa y otras obstrucciones de las vías respiratorias que la vamos a manejar con lo que son las monitorizaciones de la función respiratoria, oxígenos suplementarios, intubación traqueal, ventilación mecánica y aerosoles de solución salina como broncodilatadores y fisioterapia respiratoria. En la cavidad oral vamos a tener complicaciones como síndrome de Zika, reducción del flujo salival, enfermedad periodontal, inflamación gingival, sinequias y malestar bucal, en la que vamos a tener la aplicación aplicación de frecuentes antisépticos, eliminación de costras orales. También en las mujeres, sin embargo, vamos a obtener lo que son los problemas genitourinarios femeninos, que vamos a hacer como adherencias, estenosis del introito, vulvovaginitis y balanitis erosiva, erosiones uretrales y estenosis del tracto genitourinario. Ya, aquí vamos a tener un manejo de consultas de urología y ginecología, la lisis manual normal para minimizar las adherencias y catéter de Foley para mantener la permeabilidad de las vías urinarias. Gastrointestinal vamos a tener complicaciones como es la estenosis esofágica y vamos a tener un manejo de monitorización del estado nutricional, alimentos de enteral temprana y prevención de úlceras de estrés. Siguiente. Bueno, también vamos a tener otro tratamiento como es el tratamiento inmunosupresor, que es aquí vamos a tratarlo con fármacos glucocorticoides o otro tipo de fármacos que vamos a presentar en lo que es la necrosis epidérmica tóxica. El uso de corticoides continúa siendo controvertido debido a que tenemos estudios de observaciones que han demostrado un aumento de las complicaciones y la morbilidad de los asociados con este uso de corticoides. También los estudios posteriores han sugerido que si se administran de forma precoz durante un periodo corto de tiempo a dosis moderadas o altas, pueden asociarse con efectos beneficiosos. Sin embargo, una revisión más reciente y un metaanálisis de series de casos no ha confirmado un efecto beneficioso en sí, sino que ha informado que estos de aquí ayudan a lo que es la evolución de la enfermedad. La plasmaferesis ha demostrado efectos beneficiosos en algunos estudios. Su uso se basa en el principio de la eliminación de los fármacos, sus metabolitos y los mediadores citotóxicos de la sangre. Sin embargo, los estudios en los que se analiza el efecto de plasmaferesis, esta intervención fue utilizada en tratamientos con otros fármacos. También podemos utilizar lo que es la inmunoglobulina 4, que va a delimitar lo que es la apoptosis y la profilaxis antibiótica. Existe controversia y si se usa, se aconseja suspenderlos cuando los leucocitos vuelven a cifras normales. Siguiente. Como consiguiente tenemos las fuentes bibliográficas de donde se sacó la información para hacer las diapositivas. Siguiente. Gracias.